Buenos días, me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, pertenezco a la Fundación para la Ciudadanía Global y del Partido por un Mundo Más Justo y soy una de las personas encargado de dinamizar toda esta formación, que es el Foro Juan Burgos, desde hace ya 4 años, me parece. Para los que estáis y no conocéis esto, porque es la primera vez que os podéis haber incorporado a esto, voy a hacer una brevísima explicación de qué es esto del Foro Juan Burgos y también dónde podéis encontrar el resto de Foro Juan Burgos, que son todos muy interesantes. Pues aquí tenéis la diapositiva presentación de hoy con nuestra invitada, que ahora la conoceremos un poquito más, María Llorente Gutiérrez, que nos va a hablar de un tema pues, sensible. Ahora estamos un poco antes de empezar hablando, ¿no?, de todo lo que esto puede suponer. Ella también nos preparará, porque bueno, implica sufrimientos, ¿no? Y en cualquier caso algo que hay que acometer, ¿no? Por el bien de las personas, de la sociedad. Esto vamos a hablar hoy de los espacios seguros para la infancia y cuando no lo son, y lo insertamos dentro del Foro Juan Burgos, que son unas sesiones formativas organizadas, como decía, por el Partido por un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global desde hace 4 años, que lleva su nombre, siempre me gusta recordarlo, por Juanito Juan Burgos, que es un afiliado del partido y militante de Granada, que murió jovencito después de enfrentarse a una enfermedad dura y que era una persona pues muy referente de lo que el Partido por un Mundo Más Justo es, ¿no? Una persona muy preocupada por crear puentes entre gente distinta, sumar mucho en la diversidad, también con una capacidad enorme de diálogo, también muy preocupado por su propia formación, ¿no? Bueno, pues con todo ese ingrediente que le caracterizaban y muchos más, decidimos ponerle el nombre a esta sesión formativa suyo, le pedimos permiso, le informamos a sus padres y estuvieron pues también muy orgulloso de que fuera así. Y desde entonces este foro de formación, sesiones abiertas a todo el mundo, no solo a personas de nuestro entorno del partido de la fundación, sino cualquier persona que le llegue la invitación, como es el caso hoy, y pueda estar interesada, pues llaman su nombre, Foro Juan, ¿vale? ¿Dónde están? En el Foro Juan Burgos ya tenemos más de 45 sesiones, creo, y son temas interesantes que nosotros en nuestra actividad política, de incidencia política, creemos que son relevantes para de ahí generar posicionamientos políticos, propuestas para nuestros programas electorales o concienciación social, que también es una forma de generar cambio, que al fin y al cabo es lo que queremos nosotros, ¿no? Transformar nuestro mundo en un mundo más humano, más cercano, más justo, más solidario, más equitativo. Bueno, pues todos los foros Juan Burgos los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube del partido, ¿no?, por un mundo más justo, y ahí están todos en una de los menús donde pone vídeos o listas, podéis encontrar foros Juan Burgos, ¿vale? Pero también lo tenéis en la página web del Partido por un Mundo Más Justo, en una pestaña donde pone formación, ahí están todas las formaciones o casi todas las formaciones del Partido por un Mundo Más Justo, ¿vale? Hemos tocado temas muy diversos, no aquí a veces hago un barrio, pero por no echar tiempo, temas que nos ocupan, de ciudadanía global, de migración, de personas sin hogar, de prostitución, de regeneración democrática, de paz, de sur global, un montón de temas, ¿no? Todo muy interesante, así que os invitamos bueno, a visitar nuestra página y disfrutarlo. Son todos muy jugosos. Y hoy, pues, como venimos diciendo, estamos con María Llorente Gutiérrez, que es educadora social, fundadora de Por una Infancia Segura, y a quien la mayoría de los que estoy aquí posiblemente no conozcáis, y por eso nos damos ahora el placer y el gusto de conocerla un poco más a fondo, y siempre pedimos que esta presentación la haga una persona que la conozca un poquito, ¿eh? Para que lo que diga, en la medida de lo posible, se ajuste a la realidad, ¿no? Y si encima es con un toque de cercanía, mejor. Por eso hoy pongo aquí ahora a María Llorente, que es nuestra ponente, nuestra invitada, y a Teresa, que es, junto con su marido, Santi Folguera, son los coordinadores del partido a nivel nacional, y ella resulta que es amiga de María Llorente. Es además casi culpable de que esté aquí hoy con nosotros, y por eso dijo, oye, pues, qué mejor que tú para presentar a María. Así que, Teresa, ¿quién es esta mujer que nos va a acompañar hoy? ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, pues os puedo contar muchas cosas porque hace unos 30 años ya que conozco a María y puede ser una de las personas con las que más cafés y pañuelos he compartido en la vida. Y pues todo el que conoce a María sabe que es una persona especial. Entonces puede parecer que tiene una vida convencional, pues que está su hija Maya, su marido Carlos, sus amigos, su profesión, la educación social. Entonces aparentemente pues todo normal. Sin embargo, María es una persona que se sale de la norma.
Y es difícil transmitir en 2 minutos cómo es alguien, entonces me gustaría contaros una anécdota de cuando éramos jóvenes, teníamos unos 20 años, estábamos organizando un campamento de la GEC y María iba a llegar unos días tarde porque estaba trabajando en un centro para menores. Y a los animadores que ya estábamos allí, pues se nos ocurrió gastarle una broma, ¿vale? Era una de esas bromas que ahora mismo no se podría hacer, ¿vale? De la inconsciencia de la juventud. Entonces lo que hicimos fue contarles a los chavales del campamento, que tendrían como 13, 14 años, pues que iba a llegar una chica especial, que ella creía que trabajaba en un centro para menores, pero que en realidad era una de las internas, que no se asustaran si la veían hacer cosas raras y que era inofensiva. Y bueno, el resultado fue apoteósico porque María llegó pues como al campamento como llega ella, que llegó dando sus abrazos interminables, sus gritos de emoción, llorando en las celebraciones, haciendo preguntas personales a todo el mundo fuera de toda lógica. Bueno, tan especial era María que la broma se nos fue de las manos y tocó pues confesar, ¿no? Porque algún chavalín se puso un poco nervioso. Entonces, aún hoy María nos explica cómo coló también aquella mentira, ¿no? Pero yo sí lo entiendo porque realmente María es especial en todo el maravilloso sentido de la palabra. Es todo pasión, es todo emoción, es todo indignación por las injusticias del mundo y a veces puede parecer como una especie de osito de peluche, alguien que vive así un poquito en la nube, en su mundo feliz, hasta que le toca en la infancia. Porque entonces María se transforma y se vuelve pues una fiera, ¿no? Una especie de madre que va a luchar con uñas y dientes y con toda su determinación, que es mucha, para proteger, para sostener, para reparar, para exigir buen trato a la infancia y para, bueno, para construir caminos seguros donde no los hay. Entonces, María lleva toda la vida trabajando en el sistema de prevención, protección y reforma de menores y de sus familias. Y hace unos años estaba currando en Zaragoza, en un centro para menores con especiales problemas de conducta, aunque como dice ella siempre, pues los problemas especiales los tenían sus familias. Y pues en el centro empezaron a haber más casos de abuso sexual de lo habitual. Y nadie en el equipo sabía cómo responder, cómo acompañar a esos chavales, qué decirles, qué no decirles, cómo reparar poco a poco ese daño. Entonces ella, bueno, pues interpelada por la situación, decidió que se iba a formar exclusivamente durante 4 años para responder a esa difícil realidad incómoda que casi nadie pues queremos mirar a la cara. Es diplomada, especialista y experta en prevención, detección e intervención en abuso sexual infantil y adolescente y en sus consecuencias en la vida adulta. Tiene formación específica en el proceso de culpa-perdón, en trauma y en terapia restaurativa del agresor sexual y aspecto judicial en violencia sexual contra la infancia, la adolescencia y la familia. Y no os lo cuento todo, pero os aseguro que María es una persona que sabe muchísimo y a la que merece la pena escuchar, pues por una infancia segura. Gracias, María, por Gracias. venir. Qué bien elegida la persona para presentarte, ¿eh? Porque te conoce bien y seguro que no ha añadido nada a la realidad. Gracias, Teresa, por el esfuerzo. También Teresa hoy tenía un día de celebraciones, porque ha hecho el esfuerzo por aguantar Gracias. antes de irse para estar aquí y presentar a su amiga, nuestra invitada, María. Muchas gracias, Teresa. Te voy a quitar de Gracias. destacado, ahora me quitaré yo también, pero antes de quitarme yo y dejarnos ya con María, deciros, bueno, lo sabéis los que participáis, los que la primera vez lo recuerdo, es una parte ahora, después de conocer un poco más a María, en la que vamos a, bueno, asistir, vamos a presenciar, vamos a disfrutar de su presentación. Ella, en este caso, ha preparado una diapositiva que compartirá con nosotros. Durante ese tiempo, os pido que tengáis el micrófono cerrado, incluso yo me encargaré de que alguno se activa, de apagarlo también. Y mientras, si alguien quiere generar ya alguna pregunta que trasladaremos al final, hay una persona encargada entre nosotros que después aparecerá en cámara y se la trasladará, la podéis poner en el chat, ¿vale? Y sobre todo el chat, podéis poner lo que queráis, ¿no? Pero os invitamos a estar atentos a la presentación y si acaso las preguntas que surjan, ponerlas ahí y no dedicar el chat quizás para otras cosas, ¿no? Que no suele pasar, pero bueno, yo también lo aviso por si acaso. Y ya está, y al final pues tendremos un tiempo de diálogo con ella, con esas preguntas que han hecho, ¿vale? También María, ahora nada más comenzar, nos iba a dar una serie de indicaciones de esta sesión, ¿verdad, María? Te dejo Sí, ya, os dejo con ella, y en tu mano estamos y ojalá gracias, sea Luis. de provecho para toda la gente que estamos y que nos vea después, como lo estamos grabando en YouTube o por nuestra página. Gracias, Muy María, bien, por el esfuerzo y por a las ganas de estar vosotros. con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a los que nos escucharán luego en diferido. Gracias a Teresa, aunque no esté.
He vuelto mucho, mucho tiempo atrás y ha sido muy guay. No sé si ha sido muy fiel, yo creo que sí, porque Teresa no miente, pero es muy emocionante oír hablar así de alguien que me conoce muy bien. Así que nada, bueno, tengo muy poco tiempo para hablaros de algo que me parece que lleva ya muchísimo tiempo y muchísimas conversaciones y seguramente muchísimas preguntas por vuestra parte, por la mía. Entonces voy a empezar. Antes de nada, bueno, lo hablaba antes con ellos. Yo siempre que doy una formación, una sesión, cualquier intervención sobre este tema, siempre digo que no es un tema bonito, que no es un tema agradable, que es un tema que puede hacernos sentir incómodos, que puede hacer que, bueno, que nos sintamos incluso mal. Entonces, la gente que estáis ahora en directo, primero, si no en algún momento no os sentís bien o os está superando, podéis parar y no pasa nada porque es muy lícito y los sentimientos hay que respetarlos y sobre todo respetarnos, ¿no? Igual cuando lo vean diferido. Y si por lo que sea esta conversación que vamos a tener entre todos, pues nos toca de alguna manera o nos hace irnos a otro momento en el que vivimos algo, en el que vimos algo, en el que cualquier sensación que tengamos, yo soy muy, muy fan de los psicólogos, de las terapias, yo no soy psicóloga, o sea, ya lo voy diciendo, no me estoy vendiendo, ¿no? Pero sí que creo que hay un camino que cada uno tiene que recorrer, que todos llevamos una mochila, hay algunos que es más grande, otros que es más pequeña o diferente, y que, bueno, pues que hay veces que necesitamos ayuda y que está bien recurrir a la gente que nos puede ayudar. Entonces, pues, bueno, no sé si Luis o María Ángeles queréis añadir algo. Yo creo que, Genial, bueno, al comienzo hablábamos contigo también de tu ofrecimiento, por si alguna persona bueno, en el momento quiere contactar contigo, pues tenemos sus contactos que os podemos pasar a quien nos lo pida, con el por permiso de supuesto, María. sí, sí. Si os quedáis con alguna duda, tanto los que estáis aquí viéndolo, que por tiempo no podamos solucionar o que yo no pueda solucionar, porque tampoco lo sé todo. Y porque también es verdad que como es un tema muy reciente, bueno, no, muy reciente no, muy invisibilizado y del que todavía se está estudiando y se está aprendiendo, pues hay muchas cosas que no se han investigado o que no hay un consenso. Entonces, igual me hacéis una pregunta y yo os digo, pues no lo sé y todavía no os la voy a poder responder o os la respondo en unos días o en unos años, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, para lo que sea, yo estoy, o sea, para dudas, para si os surge algo y necesitáis algo, yo estaré. Luis tiene mi contacto bueno, pues también está la página Por una Infancia Segura, que es la entidad en la que yo trabajo, que, bueno, lo que tratamos es eso, de crear una infancia segura, ¿no? Para los niños que están y que vengan. Entonces, bueno, nada, sin más dilación, empiezo compartiendo un poco cómo había pensado organizar esto. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, 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 se ve muy bien, se ve muy Vale, bien. perfecto. Te has ¿Sí? pasado la primera, estás por la segunda ahora, o la Sí, bueno, número. la primera, nada, era un poco, el título es Sembrar Prevención, cómo construir espacios seguros para la infancia. Porque al final los agresores están ahí, siguen ahí y van a seguir estando. Entonces, tenemos que empezar a prevenir en muchos sectores y sobre todo a construir espacios para que los niños estén seguros y también desde muchos sectores y desde muchos ámbitos, ¿no? Entonces, esa fue la idea de cómo enfocar esta intervención. A mí me gusta mucho trabajar desde la prevención. Sí, hay que trabajar desde la intervención, que a veces hay y muchas veces se trabaja, pero si podemos evitar el daño, pues mejor, siempre, ¿no? Entonces, nada, sin más, voy a pasar a... no, por aquí. Se me da muy mal el tema analógico, ¿eh? Esto ya no lo puedo reparar, eso sí que ya no. A ver, había pensado en un recorrido de tres, como de tres bloques, ¿no? El primero sería un poco de dónde partimos, porque bueno, para saber qué queremos cambiar o qué podemos crear, tenemos que saber dónde estamos. Entonces os quería hablar un poco por encima de qué es el abuso sexual, aunque bueno, estoy segura que todos sabéis lo que es. Hablaremos de tipos, de condiciones, de mitos, que los mitos pues son creencias que venimos arrastrando
de otras épocas, que están muy instauradas en las familias, en las generaciones, y que la verdad es que nos hemos dado cuenta de que lo que hacen es proteger al agresor mucho más que a la infancia. Os daré algunos datos, pocos también, porque en realidad tampoco me parece que sea lo más importante. Y hablaremos un pelín del agresor, una idea que quiero que tengáis clara y de qué sociedad estamos partiendo, ¿no? En donde estamos, un poco es, qué podemos ver ahora mismo de todo esto? Luego hablaré un poco de cómo ha cambiado la mirada de la protección, porque la realidad es que en el año 1800 los niños tenían menos derechos que los animales. Y es que no hace tanto de eso. Nos ponemos a pensar y, bueno, pues no hace tanto. Entonces, hemos avanzado, eso es así. También hay que reconocer los pasos que se están dando. Es verdad que no son acordes a la situación que tenemos ni a la sociedad, ni al sufrimiento de los niños, pero bueno, se están dando pasos y entonces vamos a ver los pasos que están dando en la protección y en la legislación, también un poco por encima, y luego nos iremos ya directamente a qué podemos hacer, cómo podemos crear esos espacios seguros, cada uno desde donde esté. Y utilizando las herramientas que tiene y que puede adquirir, es que también las podemos adquirir, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejarte compartir ya. No sé, si voy muy rápido me decís, Luis, o sea, Genial, genial, muy bien, María, muy bien. vale, dejo de compartir y ya me pongo yo. Entonces, bueno, pues el abuso sexual infantil, hay muchísimas definiciones. Yo siempre suelo elegir la de la OMS, que al final nos dice que el abuso sexual infantil consiste en involucrar a un niño, una niña, un adolescente en actividades sexuales que no entiende, que no puede dar su consentimiento informado y que transgrede toda ley y toda moral. El consentimiento informado no significa que el niño o la niña diga, sí, sí, yo quiero esto, porque al final, con 13, con 12 años, ¿quién no estuvo, por ejemplo, enamorado de su profesor de gimnasia, ¿no? Por decirlo algo, o sea, por pensar Yo recuerdo que en el cole había un profesor que nos gustaba a todas las niñas, pero claro, nosotras no podíamos dar un consentimiento real si teníamos una interacción con él. Entonces, la cuestión es que el adulto es el que tiene que poner los límites. Entonces, por mucho que el niño pueda decir o la niña, sí, sí, yo quería, a mí me gusta, no puede dar un consentimiento informado, no está capacitado para ello, no sabe lo que supone ni lo que comprende. Entonces, pues esa sería la definición. Entonces, ¿qué significa abuso sexual más allá de la definición? Pues acoge muchas conductas. Está el exhibicionismo, pues el típico de las películas que va por la calle bueno, pues, se abre la gabardina, sigue pasando, es como muy mítico, pero sigue pasando. Está la presentación, o sea, las fotografías a los niños, exponerles a pornografía, eh, la penetración, el contacto físico. Hay un montón de conductas que son abuso. Que no, claro, en el tema de abuso sexual infantil hay grises, no es todo siempre lo que vemos lo que sale en los anuncios, en las películas, madre, no, en el del diario, que es real, pero bueno, puede ser también desde tocar a un niño en una parte en la que en la que le estás haciendo sentirse incómodo. Eso también puede ser abuso, ¿no? Hace un mes salió una noticia de unos padres que abusaron sexualmente de un bebé de un mes. Eso también es abuso sexual infantil. Y la realidad es que existe. Y no queremos verla. Y no queremos verla porque nos cuesta tanto asumir que haya personas que puedan hacer eso, que preferimos pensar que pasa en otros sitios, en otras casas, en otras escuelas. Esa frase de no, a mi hijo no le va a pasar, es lo que hace que probablemente a tu hijo tenga más probabilidades de que le pase. A tu hijo, a tu sobrino, a toda la infancia que podamos tener cerca, a tu alumno. Entonces, lo primero que tenemos que asumir es que a las infancias que tenemos cerca, bueno, yo por ejemplo hablo mucho de mi hija porque cuando empecé a hacer este trabajo, este recorrido de formación, tuve que plantearme que a mi hija podía pasarle. Y fue muy duro asumir que podía pasarle. Y en el momento que comprendí y asumí que podía pasarle,
creo que puede empezar a protegerla o a prevenir más eficazmente, porque lo que no crees que pueda pasar nunca no lo previenes, no lo contemplas, entonces pues no te preocupas de ello, ¿no? Nosotros creemos que está en lugar de lo impensable que eso pueda pasar, pero la realidad es que pasa. Entonces tenemos que estar preparados para ello. El abuso sexual infantil se puede dar entre adultos, bueno, de un adulto a un niño y también entre un niño y otro niño. Em, Esta situación de abuso infantil entre menores está apareciendo cada vez más. Y cuando digo apareciendo no significa que se esté dando de repente, digo que de repente se está sabiendo, ¿eh? No, esto no es nuevo, eso es un mito que ya os voy a desvelar desde ahora. Esto no empezó a pasar ahora, esto lleva pasando hace muchísimo tiempo, bueno, desde siempre. Lo que pasa es que estaba todavía más normalizado de lo que lo está ahora. Ahora yo creo que está más escondido que normalizado. Antes estaba muy normalizado. De hecho, yo sufrí abuso sexual infantil porque había un profesor en mi colegio que decidió en su momento que con 13 o 14 años, cada vez que tocaba clase, pues subía a una alumna a sus piernas delante de todo el mundo y le hacía un masaje. Entonces eso estaba muy normalizado. En el colegio lo sabían, los padres lo sabían y nosotros lo hacíamos. Bueno, pues eso hoy sería impensable. O sea, yo, vamos, a mí me viene mi hija contando eso hoy y entiendo que cualquiera creo que diría, vamos a ver. Pues sí, pues es una conducta que yo sufrí y sí, eso es abuso. O sea, eso es abuso. Entonces, el abuso no es de ahora y el abuso de entre menores tampoco es de ahora. Sí que está apareciendo y se está viendo más. Tenemos que tener en cuenta que el abuso entre menores no podemos confundir abuso con exploración, porque hay una edad en que los niños, pues igual que se autoexploran a lo largo de su infancia, empiezan a mirar al otro y empiezan a ver si se reconocen en el otro o si es igual o si es distinto. Entonces no podemos confundir entre dos niños que se están conociendo, que están viendo pues, que el cuerpo del otro es igual o no, o que tienes tú o que tengo yo, a realmente donde hay un niño o un adolescente que está obligando, manipulando, forzando a otro, ¿vale? Normalmente tenemos en cuenta una de las condiciones, aunque luego hay que mirar el contexto y muchas más cosas, que se tienen en cuenta es que haya una diferencia de edad de 5 años. ¿Esto pasa? Pasa. Yo trabajando, acompañando en un colegio hace 3 años, me encontré, bueno, hubo un caso de un niño de, es que quiero saber, mirar, o sea, quiero recordarme exactamente bien de la edad, ¿eh? Pero creo que estamos en 14 años, sí, 14 años, que lo encontró una profesora intentando que una niña de 5 le hiciese una felación en el baño. Pasa. Era un cole normal, entendiendo normal, vamos, yo la palabra normal no me gusta, pero quiere decir que es cole normal, unas familias en principio normales. Y bueno, te puedes encontrar con estos casos. Entonces, bueno, pasan aquí, no pasan en otros sitios, en otros coles, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego, bueno, las condiciones para que sea abuso, dentro de que luego tenemos que mirar el contexto, analizar un poco, es que haya asimetría de poder. Quiero decir, si estamos hablando de un profesor, de un sacerdote, estoy pensando en casos de con los que he trabajado en un monitor de campamentos y una persona o un amigo de tus padres, o el amigo, mejor amigo de tus padres o tu tío, quiero decir, una persona que sí que es mayor que tú, que tiene una influencia real sobre ti, ahí hay asimetría de poder. Es decir, no es lo mismo un alumno que un profesor, o una alumna que un profesor. Y luego asimetría de edad. Bueno, pues eso, pues un hombre de... Bueno, voy a deciros luego por qué digo hombre siempre. Bueno, pero un hombre de 40 años, pues hay una simetría de edad brutal con una niña de 12 por ejemplo, de 14 de 16. Y con 16 podría consentir en teoría, ¿eh? Pero bueno, habría que mirar el contexto. Voy a compartir los mitos. A ver, porque una cosa que se me da a mí muy mal, que le decía yo antes a Luis, son los ordenadores. Creo que lo tengo, a ver. Va todo muy bien, María. Estás aquí controlando perfectamente todo.
Vale. Si me avisas con el tiempo cómo voy cuando lo veas tú más o menos, ¿vale? De ¿Vale? acuerdo, de acuerdo. Gracias. Em, Bueno, normalmente yo interactúo bastante con lo de los mitos, pero bueno, hoy voy a intentar contestarme yo, aunque si alguien quiere decirme qué piensa, estupendo, ¿eh? O sea, voy a ir leyendo, ¿vale? Abrimos una conversación o yo hablo, lo que veáis. Eh, Voy a decir una frase. Los niños y las niñas mienten en relación al abuso. ¿Qué os parece? Pensadlo vosotros, o sea, los que estáis aquí ahora en el momento y los que lo veáis en diferido luego, ¿qué os dice esa frase? ¿Vosotros qué diríais, no? ¿Sí? ¿No? Los niños, claro, viene un niño de 5, 6 años, 10, 12 y te dice que alguien pues le ha tocado, que alguien le ha obligado a desnudarse, que alguien le ha hecho hacer algo, que le ha penetrado, que podría estar mintiendo. O sea, bueno, podría. En general, los niños mienten cuando hablan de eso. Bueno, pues no, no mienten. Y os voy a comentar un poco por qué, y os lo voy a comentar con un ejemplo que yo, es que a mí siempre me queda muy claro con eso. Mi marido, hasta hace poco yo lo pasaba muy mal con una cosa. Mi marido es informático y como yo os acabo de decir, a mí se me dan muy mal los ordenadores, muy mal. Entonces, cuando conocíamos a gente, igual me preguntaban, ¿tu marido a qué se dedica? Yo ya ahí ya empezaba a pasarlo mal. Y entonces yo decía, bueno, es informático. Y me decían, ¿pero en qué? Igual gente que era más entendida. Y yo, trabaja con ordenadores. ¿Y qué hace? Y ahí ya era como, no sé qué, acababa diciendo, no sé qué contarte más. Porque no sé inventar lo que hace. No es programa, sé que programa, pero no sé qué es programar. Al final, lo que quería deciros con esto es que no se puede fantasear con veracidad, con cierta veracidad, con algo que no conoces. Entonces, si un niño comparte con nosotros cierto tipo de conocimiento sobre la sexualidad, sonidos, posturas, em, sensaciones que por edad y por desarrollo no le corresponden, es que no puede mentir. No se puede fantasear con lo que no conoces. Entonces, no sé si se me entiende lo que estoy diciendo, pero si el niño viene y te dice, es que, pues, niños que hacen ruidos, que imitan, ¿no? O posturas, ese niño o se lo han hecho, o ha estado expuesto, o lo ha visto. En cualquier caso, en cualquiera de todos esos casos, eso es abuso. Así que ese mito, descartado, no mienten, en general. El abuso se nota enseguida. O sea, si vivís con alguien, notaréis que está siendo abusado. ¿Una persona, un niño? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que lo notaríais? Si sois, puede ser sobrino, hijo, primo, adolescente, ¿no? Bueno, pues no se nota. De hecho, solo el 2% de las infancias y adolescencias que están sufriendo abuso lo dicen o se percibe. El otro 98% Irene, ¿perdón? Ah, nada. Irene, Queda invisibilizado. Entonces, esa falsa seguridad de no, no, yo si pasase me enteraría, no, no, porque entra en juego muchísimas cuestiones, la manipulación del abusador, las vivencias de la víctima, las emociones de la víctima, y no, no se nota, no te enteras, no es tan fácil. Sobre todo si partimos de, a mí esto no me va a pasar, a nuestros hijos esto no les va a pasar, esto pasa en otros sitios, en otras ciudades. Es un combo, es un combo. No estamos atentos porque creemos que no va a pasar y además la revelación, que es que, bueno, pues que el niño lo cuente o que nosotros nos demos cuenta, es complicado. El abuso sexual infantil es sinónimo de violación. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues no. En general, en el abuso sexual infantil no se suele utilizar la fuerza física, porque el abusador sexual no quiere recrear una situación de forzar a alguien. Lo que quiere es que al niño o a la niña o al adolescente le guste lo que está pasando.
De hecho, hay muchos niños, niñas y adolescentes que lo que hacen es fingir que les gusta, porque saben que es lo que esa persona espera de ellos. Entonces, pues no, no. Hay casos en los que sí se da la fuerza física, sobre todo cuando ya la relación de abuso, que se llama, está muy instaurada. El abusador ahí ya tiene como mucha cancha, ¿no? Entonces, hay, en algunos casos, después de tiempo se puede dar, pero no es lo que caracteriza a los abusadores. Los abusadores son manipuladores, compran a los niños con cariño, con regalos, haciéndoles sentir especiales y eligen también a quién se lo hacen, no, no es al azar. El agresor suele ser un desconocido. Luis dice que no. No, no, no lo es. No lo es. Y es muy lógico. Quiero decir, yo creo que todos los niños, bueno, en un 10% solo el agresor es un desconocido. Y de ese 10%, los abusos suelen ser puntuales, que son los menos dañinos, evidentemente. A cualquier niño, y pongo niño porque es lo más indefenso, adolescentes estamos en la misma situación, pero un niño en la calle, yo me imagino a mi hija, ¿no? Se le acerca a alguien que no conoce y es muy difícil, es más difícil que acceda a ella. Pero si es, no sé, su tío, hombre, su tío es muy fácil que acceda a ella. Maya tiene 9 años y adora a su tío. Entonces, bueno, los agresores son conocidos de la víctima. Entre el 80 y el 85% de los abusos se dan dentro del hogar intrafamiliar, o sea, son intrafamiliares. Si lo cuenta 20 años más tarde, es que se lo ha inventado. Luis, estás súper... Tú no necesitas esto, estás súper informado, te veo ahí. Pues no, no se lo ha inventado. A ver, tenemos un cerebro maravilloso que está formado para hacer que sobrevivamos. Entonces, el cerebro, cuando ve una amenaza, lo que hace es, puede hacer tres cosas, ¿no? O huir, que es lo primero vamos, que lo primero que piensa es huye. Si no puede huir, lucha. Y si no puede luchar, se congela. Muchos niños, como ven que no pueden huir y que no pueden luchar, se congelan. Y en ese momento, bueno, el abusador ya tiene evidentemente la partida ganada. Y entonces, para sobrevivir, a veces el cerebro hace clic y desconecta y borra esa información. Hay niños que dicen que incluso ven cómo salen de sus cuerpos y se ven desde el techo, si están en una habitación. Y entonces son personas que viven pues con ese abuso dentro y que a una determinada edad, por circunstancias, hay algunas, sobre todo mujeres, cuando van a ser madres, por ejemplo, pues de repente el cerebro hace otra vez clic y les ofrece todas esas vivencias y les hace como consciente todas esas vivencias y toda esa información que ha retenido. También es cierto que cuando hace eso es porque cree que estamos preparados para sobrellevarlo. Evidentemente un niño, pues si no hace eso quizás no sobreviviría, pero un adulto quizás pueda gestionarlo. Entonces el cerebro lo hace pues cuando cree que podremos con ello, ¿no? Los agresores tienen pareja y relaciones sexuales con ella con normalidad. Esta es... Venga, Luis, mójate. No puedes, ¿eh? ¿Que no? ¿No tienen? No. Pues depende. Porque, bueno, a ver, aquí habría que diferenciar entre pedófilos y pederastas. Los pedófilos son las personas que sienten atracción hacia los niños y los pederastas son los que han dado el paso y les han agredido o han cometido un delito, o sea, consumir material de explotación infantil, agredir a un niño, bueno, han cometido un delito, ¿no? Los pedófilos, hay dos tipos de pedófilos, los exclusivos y los no exclusivos. Los exclusivos son los que únicamente sienten atracción por los niños. Y luego están los no exclusivos que pueden sentir atracción por los niños y también por los adultos. Entonces,
hay pedófilos y pederastas que tienen relaciones sexuales y pareja estable, hijos y con normalidad. Entonces, pues depende del tipo de persona que tengamos delante. Los pederastas no pueden controlar sus impulsos. ¿Qué creéis? ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Tienen una enfermedad? ¿Lo hacen porque les es imposible? Bueno, pues pueden controlar sus impulsos como cualquier animal racional que somos. No somos, o sea, somos animales, pero somos animales racionales. Pueden y no quieren. Y la última es, bueno, hay muchísimos mitos, ¿eh? Pero bueno, la última es si se retracta, es que lo ha inventado. O sea, si un niño de 7, 8 años, 9 viene y nos hace una revelación, pero luego de repente dice, no, 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 esto no quise decir eso, me he liado, no, me he equivocado, me lo he inventado, lo he soñado, suele ser, ¿eh? Lo he soñado. Eso es que lo he inventado, porque me he encontrado con muchas familias que sí me lo contó, pero luego dijo que no era verdad, así que, bueno. No nos podemos olvidar que en la mayoría de los casos, como he dicho, en el 80-85%, los niños tienen una relación muy estrecha con esas personas y no todo es malo. Ese es el problema. O sea, ese es el problema del abuso, que no todo es malo. Entonces, hay un vínculo. ¿Cómo vaya a vivir el niño después de contarlo, si se atreve? Va a depender mucho pues por ejemplo, cómo ha reaccionado las personas a las que se lo ha contado o o cómo se ha sentido él, o cómo de grave ha visto que es lo que está pasando. Entonces, si se retracta y el discurso es coherente, quiero decir, si tiene sentido lo que dice, si volvemos a lo mismo, si está ofreciendo información de carácter sexual que no debería de tener por edad ni por desarrollo, y aún así luego dice que no es verdad, suele ser que es muy verdad, más verdad todavía. ¿Vale? No sé si esto ha quedado claro más o menos. Darme un ok, un sí, así, un sí. Vale, genial. Pues dejo de compartir y vuelvo. Como decía, los mitos, gracias, Ro. Los mitos al final protegen a los agresores, nunca a la Eh, infancia. eh, Quería hacer una pregunta. Sí, no sé quién está hablando, pero María, mira, genial que quieras Sí. hacerla, pero el formato que tenemos es de las preguntas al final, si no te importa, ¿vale? Ah, sí, vale, no pasa nada. Aseguramos que podemos estar en toda la presentación que ha preparado María y ujú, tenemos minutos al Vale, final para dialogar, pero si no de acuerdo, de evitamos la acuerdo. posibilidad de que nos perdamos después información, Si ¿vale? hay alguna Pero, pregunta que es difícil hacer por escrito, decíais, bueno, luego lo podemos hacer, o sea, oral, sí, ¿vale? No hay problema. ¿Vale? vale, gracias, La podéis pero apuntar en el chat, María, o después, como dice María, de viva voz, es lo que tú prefieras. Pero Muy dejamos que bien, María siga con su presentación y así tenemos toda la información completa. perfecto, sí, Gra- lleva razón, Gracias, María, gracias en gracias. cualquier caso, gracias. Avanzo vale. entonces. Bueno, os voy a dar unos datos, bueno, que son muy básicos en realidad. Podríamos hablar de muchas estadísticas, hay muchísima, bueno, muchísima, hay menos, pero hay mucha ahora mismo de datos de que podemos tirar, ¿no? Al final, os voy a decir que 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 niñas, que al final, haciendo un poco la media, queda en 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes, va a sufrir abuso sexual antes de que cumpla los 18 años. ¡Wow! Es una estadística muy mala. O sea, yo pienso en la clase de mi hija, que son 26 ahora mismo, y digo, "Uf, son muchos, ¿eh? Son muchos. Y eso que estamos hablando de cifras negras, porque en realidad esto es de lo que se conoce. Cifras negras al final son cifras que no son realistas porque estamos hablando de que es algo que todavía no es visible, o sea, no están todas las denuncias que deberían de estar, no se visibiliza todo lo que debería de visibilizarse, no se habla todo lo que debería de hablarse. Quizás esto sería muchísimo más alta la cifra si supiéramos realmente lo que está pasando, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos en ello, pero todavía no hemos llegado a ese punto.
El 97% de los agresores son varones. Bueno, es una realidad. ¿Por qué? No hay un consenso. Hay, bueno, pues unos profesionales tiran de biología, otros profesionales tiran de que las mujeres, por el hecho de ser, de poder concebir o de ser madres, no conectamos con. Yo creo que yo, como profesional, pienso que es una cuestión multifactorial, que no es ni solo por uno ni solo por otro y que influye en muchas cosas. Una de ellas, y eso sí que es verdad, es que hay niños que al final repiten patrones. Quiero decir, los niños aprenden o por imitación al modelo o por rechazo a la figura. Si tu modelo lo que ha hecho ha sido abusar de ti, pues puedes o repetir patrones y abusar de la siguiente generación o rechazar eso y decir jamás lo haré. Pero pasa con el abuso, pasa con la violencia, pasa con lo que vivimos en nuestras casas. Quiero decir, todos hemos dicho, yo esto cuando sea madre no lo haré, o padre no lo haré, o justo si esto lo voy a hacer porque me ha gustado, de cómo me han educado. O en el cole, pues lo mismo. Pues yo hay cosas de profesores que todavía he recogido como algo bonito y bueno, que como trabajo con infancia me gusta transmitir. Hay otras cosas que evidentemente nunca las haré. Es la forma de aprender que tienen los niños, es que no hay más, no hay más, no hay más tela de la que arde detrás, o sea, y no hay un consenso, o sea, no hay una explicación única de que digamos es por esto, no, pero sí que es verdad. Y bueno, lo que decíamos, el 10% son desconocidos. Entre el 80 y el 85% son abusos intrafamiliares, hay un 5 o 10 pues, que son amigos de la familia, familia extensa. Bueno, el principal agresor es el padre, luego está el abuelo, el tío, el primo y el padrastro. El padrastro también es una figura de agresión frecuente. ¿Vale? Voy a compartir algo, porque es que me parece algo que es muy evidente, pero que también a veces se nos olvida, porque es que pasa. Ay, ¿ves cómo no se me da bien esto? Vale, ¿lo veis? De momento no, de momento no. No, No. no. A ver, espera un momento, a ver qué he hecho. A ver, es que no lo estaba haciendo bien. ¿Ahora? ¿Ahora sí, Luis? Sí, ahora Sí. sí, ahora sí. Vale. El agresor es el vecino que siempre saluda. Es lo único que os voy a decir. Por favor, no busquemos monstruos. O sea, no es, el agresor no es una persona oscura, tenebrosa. Todo lo contrario, el agresor es una persona agradable, que se acerca a las familias, que normalmente tiene trabajos que tienen relación con la infancia, porque lo que él quiere es tener acceso a los menores. Entonces, lo lógico es que el agresor sea profesor, no que sea informático y que teletrabaje. Quiero decir, tiene todo el sentido del mundo. Normalmente son personas que se llevan bien con la infancia, que empatizan, con la que los niños pues están a gusto, porque también es su trabajo, ¿no? O sea, para ellos necesitan captar, por así decirlo. Entonces no van a ser desagradables, no son personas. Y a mí me sorprende mucho y esta frase me quedó muy grabada y siempre la utilizo porque cuando pasa algo en las noticias, bueno, un asesinato a niños o un abuso sexual infantil o asesinato a una mujer, cualquier delito, no sé si os fijáis, seguro que sí, ahora que lo digo, que cuando les hacen las entrevistas a los vecinos, la respuesta siempre es como muy, no, pues si eran muy majos y parecían muy buenas personas y siempre saludaba. Claro que yo pienso, pero ¿qué os pensáis? Quiero decir que es que los agresores viven a nuestro lado. O sea, esto igual rompe muchas cabezas, pero no sé cuántas personas van a ver esta charla, pero alguien se ha planteado que quizás entre estas personas hay algún agresor. ¿Lo hemos pensado? Porque, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, no busquemos personas, pues eso, de perfil de peli de miedo.
porque son todo lo contrario. Mi experiencia profesional me dice que la gente que parece más eso, más buena, agradable, simpática, comprensiva, empática, eso no significa que ahora vayamos mirando a la gente maja y diciendo, uy, 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 no, no, ¿vale? Tampoco es eso. Pero sí que es verdad que, bueno, no busquemos, porque claro, es que estamos buscando en el lugar equivocado. Entonces, acordémonos de cuando sale la gente diciendo, no, no, si siempre saluda. Y yo, claro, no. Es que no va a decir, no, verás, es que voy a matar a mi mujer y por eso no te saludo. Eso no pasa, ¿vale? Y luego dejo de compartir. Y quiero hablaros también de que estamos en una sociedad adultocéntrica. Os cuento ahora. Y no podemos olvidarnos de que al final los agresores, aparte de vivir de ser nuestros vecinos, viven en esta sociedad. No son personas que viven en Marte y saben cómo están siendo educados los niños y saben qué herramientas tienen que utilizar y saben qué relación tenemos los padres con nuestros hijos y las que ellos tienen con sus hijos porque también tienen hijos, ¿vale? Son ese perfil de personas. Entonces, vivimos en una sociedad adultocéntrica. ¿Qué es el adultocentrismo? Para el que no lo sepa, yo hace tiempo vi con mi hija una película, Matilda, que es maravillosa, no sé si alguna vez la habéis visto, pero hay una imagen que el padre está discutiendo con la niña y en un momento de la discusión la niña le dice, ¿pero por qué? Y él contesta, porque yo soy mayor, tú pequeña, yo soy inteligente, tú tonta y yo tengo razón y tú no. Pues eso es el adultocentrismo. El adultocentrismo es la razón la tengo yo porque soy el adulto y tú como eres el niño te callas. Entonces, aunque haya mucha gente que piense que hemos pasado a la permisividad, y quizás en algunos casos sí, la realidad es que seguimos viviendo en una sociedad muy adultocéntrica. Yo un día conté las veces que le dije que no a Amaya y flipé. Dije, madre mía, o sea, si yo soy una persona adulta y alguien me dice que no tantas veces, o bueno, o niña, igual le digo, mira, déjame en paz. O sea, y os prometo que intento explicar, que quiero decir que soy una persona que no, pero aún así yo creo que lo tenemos muy integrado. Entonces, no podemos querer que nuestros hijos sean personas con criterio, sean personas que sepan lo que sí y lo que no, lo que les gusta y lo que no, lo que quieren y lo que no, lo que les apetece y lo que no, si no les dejamos, si siempre decidimos nosotros, si el mensaje que les lanzamos es, el adulto tiene razón, siempre. Porque quizás bueno, el mensaje en sí a mí me parece peligroso, porque me parece dejar sin criterio a alguien y eso es peligroso a la larga. Pero al final, si lo dice tu madre o tu padre, bueno, pues puede no ser muy peligroso. Pero si te acostumbras a que el adulto siempre tiene razón, puede dejar de ser tu madre el que siempre tenga razón y que haya que hacer lo que ella diga y puede ser tu tío que quiere otra cosa que no que te laves la boca o los dientes. Y como el adulto siempre tiene razón y se hace lo que dicen, pues entonces cuando me piden una felación, pues la voy a hacer. ¿Vale? Entonces, no significa que tengamos que hacer todo lo que digan los niños, o sea, porque también hay veces que esto se ha malinterpretado, entonces quiero explicarlo, no significa nuestra responsabilidad es educar, pero ojo, vamos a ver qué es lo que queremos, porque necesitamos niños que tengan criterio y que sepan que no todos los adultos son buenos y que no todos los adultos siempre tienen razón. Y que mamá y papá también se equivocan y que se pide perdón y adelante. Y eso yo creo que es una de las mejores herramientas de prevención que les podemos dejar. Es decir, hey, que igual no siempre. Bueno, pues eso es una ventana de oportunidad para que cuando alguien les diga algo que no les guste, digan, bueno, pues igual no. Porque en aquella vez o aquellas veces, mamá y papá o los abuelos, o no, mira, no tenían razón y se equivocaron y lo reconocieron. Vale, hay que dejarlos pensar y dejarlos ser dentro de unos límites y de nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Pues nada, ya estamos en la parte 2, en el bloque 2. Vamos allá. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. No.
Sí, sí, estás compartiendo. Tienes que avanzar las diapositivas con Ah, la sí, sí. Digo, porque no me. Vale, ¿cómo ha cambiado la mirada? Bueno, pues la mirada en la protección ha cambiado. Ha cambiado porque, como os digo, hace 100 años, 150, 200, los niños eran propiedad de sus padres y no tenían derechos. Y hay una chica, una niña de 14 años de Nueva York que se llama Marielle Wilson, que en 1874, ella y una trabajadora social que la ayudó, sembró la primera semilla de protección. Os cuento un poco la historia. Marielle Wilson era una niña que estaba sufriendo mucho maltrato, bueno, como mucha gente, como muchos niños de aquella época, pero parece ser que ese caso ya era flagrante. Entonces, hubo una trabajadora social que decidió que no podía ser y que quería hacer algo. Entonces, cuando fue a denunciar, le dijeron que no podía poner una denuncia porque no era delito hacer nada a los niños. O sea, los niños eran propiedad de sus padres, entonces no había delito contra ello. Aún así, esa trabajadora social no se quedó conforme y buscó la manera. Y entonces lo que hizo fue contactar con una sociedad de protección de animales. Y entre ambos vieron que los animales sí tenían derechos, los niños no, pero los animales sí. Y entonces pusieron una denuncia utilizando a Mary Ellen, bueno, metiéndola en el rango de animal racional. Y fue la primera sentencia de protección que hubo, que se conoce, vamos, en 1874 en Nueva York. Y se ganó. Se ganó, pero se ganó porque se consideró que Merieren era un animal. Ojo, o sea, es que no hace tanto. No hace tanto. Está, o sea, ha cambiado mucho, pero el concepto de protección, la legislación en protección es muy, muy reciente. Es muy joven y estamos recorriéndola, ¿vale? Os voy a poner un poco bueno, un poco unas leyes, las leyes que más afectan a los menores, así. Está la Constitución Española, ahí fue la primera vez que se utilizó la palabra menor en una ley, en la legislación, en el ámbito legislativo. Fue un hito, porque en realidad hasta ahora menor de edad, menor de 18 años, como para distinguirlo de las demás personas. En 1982 está la Orgánica de Protección Civil de Derecho del Honor, a la identidad, a la imagen y a la intimidad personal. Ahí, como se prohíben las fotografías, los vídeos, se prohíbe la pornografía infantil. A partir de ahora voy a dejar de decir pornografía infantil y voy a hablar de MESI, que es material de exposición de explotación infantil. ¿Vale? Porque pornografía implica un cierto acuerdo y con la infancia no hay acuerdo a nivel sexual. Entonces, la pornografía infantil se está cambiando el nombre por ese, MESI, que es eso, material de explotación infantil. En la Convención de los Derechos del Niño, en 1899, los niños dejaron de ser sujetos pasivos para ser sujetos activos de derecho, digamos, ¿no? Se empezó a focalizar, bueno, a valorar que los niños tenían derecho por ser niños, que no eran personas que estaban ahí, sino que por ser niños tenían derechos y tenían unos derechos especiales y una protección especial. En 1996 talla la Ley de Protección Jurídica del Menor, que la verdad que era muy, muy necesaria. Por destacar, pues los niños deben de ser escuchados y su opinión debe ser tenida en cuenta. Hasta hace relativamente poco, eso era a partir de los 12 años, ahora esa edad se ha eliminado y siempre que ellos tengan la madurez y que estén en condiciones de hablar y de ser escuchados, deben de ser escuchados a cualquier edad, ¿vale? Estamos hablando de un proceso judicial o tienen derecho a ser oídos y a ser escuchados. Y se empieza a hablar del interés superior del menor. El interés superior del menor es ante cualquier actividad o ante cualquier decisión que se vaya a tomar sobre ese niño, la pregunta que tenemos que hacernos es
¿Qué protege mejor su bienestar, su seguridad y sus derechos? Si lo que vamos a hacer lo protege, adelante. O es lo que mejor lo protege, adelante. Si no, no. Ahora mismo eso está muy, o sea, se tiene muy en cuenta. ¿Qué es lo más importante? Es el interés superior del menor. En el papel, luego, bueno, las cosas no son tan bonitas, pero bueno, está bien que por lo menos lo tengamos escrito y partamos de ahí. ¿Vale? Y lo último fue la Lopibi, que bueno, es muy, muy, muy reciente y que la Lopibi nos habla de reparación del daño y habla de promover, no solo de luchar en la violencia contra el maltrato, sino de promover el buen trato. O sea, estamos cambiando mucho la mirada desde no existen los niños como figuras jurídicas, empezamos a protegerles, empiezan a existir, empezamos a protegerles. Eh, Vemos que tienen que tener derechos diferentes a los de los adultos. Vemos que tienen derecho a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta de forma especial por ser niños. Y luego hablamos ya de no solo luchar contra el maltrato, sino promover el buen trato, que al final es lo que estamos tratando aquí, de sembrar espacios de prevención, aparte de, evidentemente, reparar lo que ya está dañado, ¿no? No sé si se está viendo, si voy muy rápido, me decís. Muy bien, va muy bien, María, muy bien. Vale. Dejo de compartir y me voy. Ah, bueno, ya me voy. No, bueno, voy a compartir. Voy a compartir porque ya me voy al tercer. ¿Estoy compartiendo? Tienes que darle a presentar abajo, ¿no? Ah, Sí, pero es que no me deja moverlo ahora, no sé qué pasa. ahora sí, si te ve el rato moviéndolo, ahí abajo, abajo derecha, ¿no? Sí, pero no me deja. A ver, Ah, voy a hacerlo así. ¿Se ve ahora? y ahora dale al grande, ¿no? Dale a hacerle grande en la Sí. presentación. Esto sí. Se Vale. ve, se ve. Vale, pues entonces estamos en el tercer bloque vale, hemos visto eh, de dónde partíamos, hemos hablado de las definiciones, hemos visto un poco quién es el agresor, un poquito por encima. Hemos visto cuáles son las estadísticas, los tipos de abuso, los datos que hay, qué es el adultocentrismo, importante, vamos a cambiar un poco la mirada. Hemos visto de dónde veníamos de sitios donde los niños no existían, hemos visto que hay una legislación vigente que no es suficiente, pero que existe y que tenemos que ir mejorando. Y ahora vamos a ver nosotros qué podemos hacer para crear espacios seguros para la infancia, desde la prevención y desde la respuesta y desde el cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy allá, dejo de compartir otra vez. Voy a beber un vaso de agua porque estoy... Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Y a veces pequeños cambios dan lugar a grandes resultados. La familia tiene que ser el principal lugar de prevención. El principal espacio de prevención tiene que ser la familia, porque los niños pasan mucho tiempo en muchos lugares, pero pasan mucho tiempo desde que nacen ahí y son esponjas y absorben mucho. Y tenemos que cambiar la mirada, pues, en cómo les hablamos, en cómo les educamos, en qué les pedimos. Yo recuerdo un día que estaba discutiendo con Amaya le dije algo, no me acuerdo, o sea, fue hace años ya, de hecho ya tendría 5 o 6 años. Y yo seguí caminando y me di cuenta que ya no venía detrás de mí, estábamos en casa. Y me di la vuelta le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, mamá, no me ha gustado cómo me has hablado. Y dije, tienes razón, o sea, da igual lo que esté pasando, no, no ha estado bien. Le dije, lo siento, cariño, es verdad, no, nadie te tiene por qué hablar así y lo siento, porque no ha estado bien. Entonces, cuando puedas perdonarme, eso no quita para que yo siga educando o siga trabajando lo que quería en ese momento, ¿no? Pero hay formas y formas.
Y en ese momento yo me quedé muy tranquila, aunque no me vino bien que me dijese eso en ese momento, pero pensé, bueno, si puede pararme, algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, los niños tienen que saber que la casa es un lugar seguro, es un lugar donde con quien vivan padres, tíos, abuelos, incluso todos, aunque no vivan con ellos, ¿eh? Son personas a las que les pueden contar, no es un sitio donde tener miedo, es un sitio donde les van a ayudar y donde si tienen algún problema van a ser escuchados, van a ser atendidos y van a ser comprendidos y ayudados, ¿vale? Entonces, yo creo que el principal espacio de prevención tenemos que lograr que sea la familia. Y cuando logremos eso, familia por familia, habremos ganado muchísimo. Porque un niño respaldado, protegido y seguro es mucho más difícil de dañar. Porque sabe que cuando llega a casa cualquier cosa que pase la va a poder contar y sus padres no es que vayan a salir ahí a matar, pero le van a escuchar y si hace falta hacer algo lo van a hacer. Entonces eso les da una seguridad increíble y cambia muchísimo. De hecho, hay estudios que comentan que los agresores sexuales, para elegir a sus víctimas, miran, observan qué tipo de familia es y sobre todo la figura del padre. Si el padre es protector, protector no en el sentido de súper protector, sino si es una persona que está pendiente del niño, que, ¿sabes? Porque, bueno, consideran, parece ser que las madres no tenemos tanta fuerza ahí o lo que sea, pero sí que es verdad que ven, o sea, miran qué papel ejerce ese padre en la familia, qué relación tiene ese padre con esos niños, ¿vale? Entonces, los niños protegidos son niños muy difíciles de dañar. Eh, Tenemos que tener educación preventiva afectivo-sexual, o sea, no podemos. El año pasado, Amaya, hace 2 años Amaya nos dijo que quería un hermanito. Entonces le dijimos, pues no, hija, no, o sea, no, no va a ser. Entonces llegó al cole y una niña le dijo, porque de aquella habíamos hablado de ir a Euro Disney. Y entonces una niña le dijo, bueno, no te preocupes, porque como las niñas vienen, los niños vienen de París, si vais a ir, pues coges uno y te lo traes. Y entonces Amaya vino y me lo contó. Y yo le dije, y yo pensé, Dios mío, están con 8 años pensando que los niños vienen de París. O sea, evidentemente ella ya sabe que los niños no vienen de París, ¿no? Pero me decía, es que no sabía qué decirle, mamá, porque claro, yo sé que no vienen de París, pero claro, tampoco quería decirle yo que, no sé, entonces, pues bueno, ¿cómo de desprotegido está un niño a nivel de agresión que piensa que los niños vienen de París? Quiero decir, necesitamos que sepan lo que no para que puedan sentir que no. Porque pueden decir que no igual y igual no sirve de nada, pero para que puedan sentir que no, llegar a casa y decir, esto no me ha gustado. Esto que he sentido o esto que me ha hecho esta persona no me ha gustado. Límites corporales, tenemos que enseñarles, o sea, las partes privadas. Es que las partes privadas no se tocan, ni las mías ni las tuyas. O sea, y parece que es como muy de cajón, pero no lo es tanto. O sea, yo recuerdo los 3 años Hablo mucho de Amaya, pero es porque me da mucho juego, no sé por qué, pero bueno. Cuando Amaya tenía 3 años, llegó un día a casa, 3 años, empezando el cole, y dijo, hay un niño que me quiere abrazar y me molesta. Es muy poco cariñosa. Todo lo contrario a mí, que si escuchasteis a Teresa, yo soy muy cariñosa, ella muy física, ella no. Y entonces, bueno, pues hablamos con la profesora, y se lo dijimos, y nos dijo que, bueno, lo observaría. Yo llegué al día siguiente a dejar a la niña y me dijo la madre, estamos hablando de hace 6 años, o sea, no hace 100. ¿Qué le pasa a tu hija? Y yo, perdona, ¿qué le pasa? ¿De qué? Que es que mi hijo está enamorado de ella y claro, sale todos los días muy triste porque ella no le quiere dar un abrazo. Y yo decía, no doy crédito. O sea, porque ahora... Bueno, a mí no me pareció gracioso, ¿vale? Pero esa señora entiendo que no estaba dándole la importancia que realmente tenía. Pero es que ese niño no está entendiendo que si una niña no quiere que le dé un abrazo, o otro niño, da igual, no, es que no. O sea, y con 3 años, pues bueno, pues igual no pasa nada más, pero con 16 igual la cosa se complica si no entiendes que no es no. Y claro, si tus padres en vez de explicarte
que pobrecito de ti, que fue un poco lo que le estaban diciendo, ¿no? Porque me decía, claro, es que nosotros le dejamos el móvil el fin de semana para que le mande WhatsApp, porque está muy enamorado de ella. Y yo pensando, bueno, estáis fatal. O sea, explicarle a ese niño que, bueno, no sé, primero el concepto de enamoramiento de un niño de 3 años ya, pero bueno, explicarle a ese niño que no pasa nada, que esa niña no le quiere dar un abrazo y que lo que tiene que hacer es no seguir intentándolo. Pues eso es que eso me pasó hace nada, quiero decir, como eso, pues pasará en muchísimos sitios y en muchísimos colegios y en muchísimos ambientes en los que están los niños, ¿vale? Entonces, necesitamos que los niños entiendan que hay límites y que mi cuerpo es mío y que el suyo es suyo. Y dentro de las familias también, quiero decir, en mi casa mi cuerpo es mío, el de Amaya es de Amaya y ya está. Y a mí no me gusta que me toquen el pelo, por ejemplo, y no me gusta que me toquen el pelo, y es mi pelo, y no me gusta. Entonces, al final, poniendo límites, enseñándoles nuestros límites propios, también les enseñamos que ellos pueden ponerlos, ¿no? Al final somos sus mayores fuentes de imitación. Los besos no son obligatorios. Esto es una lucha constante con algunas personas más mayores que les enseñaron que había que besar o abrazar para saludar. Bueno, eso es algo social que los adultos hacemos, pero que yo dé 2 besos por la calle, para mí no implica nada, porque yo sé que eso es una norma social y que somos un adultos, pero para un niño dar besos tiene otro sentido. Entonces, por favor, los besos no son obligatorios. No obliguemos a los niños a otorgar afecto cuando no quieren. Es obligatorio y es de educación saludar. Pero saludar se puede saludar de muchas maneras. Hay que saludar y despedirse. Decir hola y adiós. Pero no hay que besar. Entonces yo, a mí, y eso a mí me pasa mucho, cuando llego a algún sitio y alguien tiene hijos, venga, dale 2 besos. No, no, no. Y el niño yo le veo que no quiere. Digo, no, 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 los besos. No, no, que tiene que aprender a saludar. Y yo pienso, ya, pero es que saludar es decir hola. En algún momento hemos decidido que se dan 2 besos, un abrazo, y que está genial el que quiera, ¿eh? Yo, si algún niño quiere darme 2 besos y un abrazo, yo le doy 20. Pero hay muchas maneras de saludar. Se puede chocar la mano, se puede decir hola, adiós, chocar el puño, no sé. Yo siempre le pregunto a Maya, ¿cómo quieres saludar? Si veo que no está claro, ¿vale? Pues, o no, no, no da 2 besos. Las abuelas a veces pasa mucho. Ay, si no me das 2 besos es que no me quieres, por favor, tampoco vamos a hacer chantajes, porque los chantajes se utilizan mucho también en la agresión sexual, ¿vale? Y si las figuras que son, vamos, imprescindibles, como son los abuelos, pues yo creo que los abuelos deberían de ser eternos, por ejemplo, hacen este tipo. Digo los abuelos porque es muy típico de, pues de eso, de personas que están criadas en otra época que creen que bueno, pues porque que por dar besos y abrazos le quieren más o porque llegamos a visitarles y bueno, pues a mí me ha llevado a tener discusiones con mi madre, por ejemplo, decir, no, no, es que Amaya no da besos. Y de hecho hay un libro muy bueno que es Marta no da besos, que lo podéis apuntar como bibliografía porque es brutal con los niños. Nosotros en esta casa es como la Biblia. Tenemos que formarnos en este tema. Los adultos tenemos que formarnos. Igual que nos parece importante, no sé, aprender cómo salvar a un niño si se produce un atragantamiento, tenemos que tener un mínimo de formación acerca de cómo funciona la agresión sexual. Porque si no sabemos nosotros, no lo podemos transmitir. ¿Tenemos que hacer un máster? No, no hace falta eso. Pero vamos a tenerlo en mente sobre todo. Vamos a tener el foco puesto en eso, ¿vale? Vamos a saber qué pasa y que tenemos que estar pendientes y atentos. Vamos a no revictimizar, eso es muy importante a nivel social. Voy a volver a compartir, creo, sí. Ven. Mm. María, como he visto que hay ganas de preguntar, ¿vale? Te digo que darían unos 10 minutillos de exposición, ¿vale? Perfecto, sí, sí. Vale, la revictimización básicamente se basa en la idea de que proteger y crear espacios de prevención es actuar, pero sin volver a dañar.
Por eso es importante que sepamos de qué estamos hablando y cómo proteger a nuestros niños, porque hay veces que sin querer podemos hacer más daño. De hecho, ante una revelación puede ser más hiriente. ¿Cómo reaccionemos nosotros cuando un niño nos está explicando, por ejemplo, pues que por lo que sea ha sufrido un episodio de abuso o de algo que no se ha sentido bien? Depende de cómo reaccionemos nosotros, puede ser más hiriente o más traumatizante que incluso el propio abuso. O sea que es una responsabilidad enorme. Por favor, no revictimicemos. Luego tenemos que legitimar. Esto es un melón importante porque, bueno, entiendo que sabéis quiénes son esas personas que están en la pantalla. Está Irene Villa, que es la víctima del asesinato de una bomba, ¿no? Puso ETA hace. Una carta bomba, pues sí. Sí, hace no sé cuántos, 10, 12, no sé, bueno, o bastantes más. Y luego está María Belón, que es la superviviente del tsunami que hubo en Tailandia, creo que fue hace unos años. María Belón es increíble, escucharla es maravilloso. Me pregunto qué diferencia hay entre estas dos personas que han sufrido un trauma y una mujer que ha sufrido violencia sexual desde que tenía 6 años hasta que tenía 16. Y la diferencia no es el valor de las experiencias de una frente a la otra, es la respuesta social que reciben. A Irene Villa, o sea, pongo estos dos ejemplos porque son como muy conocidos, ¿eh? Hay muchas más, pero Irene Villa y María Belón se las llama programas de televisión. Eh, Se pide que cuenten su experiencia como si fuera importante y como si fuera algo que pudiera ayudar, porque lo es. Eh, Se legitima lo que sienten, valida sus sentimientos. Y al final el trauma, una persona con la que me formé decía que el trauma se resuelve soñando con ello, hablando de ello y pensando en ello. Las víctimas tienen que hablar de ello. Necesitamos que sea algo que se hable con naturalidad, con la naturalidad, no superficial, sino dando la importancia necesaria, pero con la naturalidad de saber que es un daño que pasa, que sucede y que simplemente hablando de ello ya estamos ayudando un montón. Dejemos de silenciar. Es un tema que tiene que salir en los cafés. Si os pregunto cuántas personas de las que estáis aquí o nos verán luego han hablado alguna vez de abuso sexual infantil en un café con alguien, con un amigo. La respuesta que suelen darme, esta pregunta la suelo hacer, y es muy pocas, muy pocas. Y no puede ser, ¿vale? No sé si me estoy explicando, pero no es quitarle importancia, sino al contrario, darle la importancia necesaria para que esto sea un tema de relevancia. Y es necesario romper el silencio. Bueno, eso, romper el silencio. ¿Y cómo se rompe el silencio? Pues un poco esto, y al final, hace mucho tiempo, no sé cuánto, Ana Orantes, rompió el silencio, se puso delante de la televisión y dijo, yo fui víctima de malos tratos. Es verdad que ella pagó un precio muy grande, pero también es verdad que gracias a eso se empezó a hablar de la violencia doméstica, de la violencia de género. O sea, ella rompió el silencio y al final se hace el efecto de bola de nieve. Por eso cuando cuando un niño decide denunciar, pues salen en la televisión las noticias de un gimnasio, hay 20 denuncias. No es que de repente todos hayan decidido, ay, qué bien, vamos, no, es que si uno lo hace, otro dice, vale, pues yo también puedo, yo también puedo, yo también puedo. Y por eso es el efecto de bola de nieve, ¿vale? Entonces vamos a permitir que esta sociedad sea un sitio donde la infancia importe y donde se les escuche y donde sean capaces de hablar sin miedo y donde sean capaces y puedan decir, esto no me gusta y nadie le diga, no pasa nada, ¿vale? Y ya acabo leyéndose una cosa que, bueno, siempre me ha acompañado desde el principio, para mí es cabecera, que es que una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo, porque para cuando la razón es capaz de comprender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas.
Corazón, digo alma, digo sistema nervioso central, digo cerebro, digo conducta, digo vínculo, ahí puedo poner lo que sea. Y para acabar, ahora sí, sembrar es sembrar prevención, es decidir como adultos que ningún niño o niña tenga que atravesar solo aquello que todavía no puede comprender, pero, pero que ya está sintiendo. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Deja de compartir pantalla, María. Voy. Deja de compartir. Genial. Esto es. Voy a aparecer yo aquí a tu lado ahora. Bueno, pues. Gracias, No gracias, sé si he gracias. ido muy rápido, si se ha entendido, es que quería contar tantas cosas. Se ha entendido genial. Yo está escribiéndome con algunas de las personas que están participando, que han sentido esas sensaciones un poco incómodas, por decirlo así, ¿no? Como es normal en este tema. Lo Yo siento, creo que bien lo he dicho, no hay que romper el silencio, hay que hacer de esto a lo que se hable, ¿no? Para poder enfrentarnos con ello. por Vamos a supuesto. tener el turno ahora de diálogo. María Ángeles Tajes ha ido compilando las preguntas. También alguna Perfecto. persona como María Chércoles quería intervenir. Le damos la voz primero a María Ángeles y después Sí, ya, si no se agotan sus preguntas, María Chércoles, te damos a ti la voz también, te ponemos si quiere con tu audio visible, con tu vídeo visible, perdón. Lo primero que quería decir, María, yo como pregunta que me sale a mí. Esta sesión se la pondrías a un niño, a mi hijo. ¿Crees que sería bueno, oportuno que viese esto? ¿No? esta sesión, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 2.743 días, que son 7 años y 6 meses, No, ¿no? así no. No, Mira, que no. nosotros le hemos hablado muchas cosas con mucha claridad, digo, Claro, no. bueno, tendríamos que hablar un poco más, igual en privado tú y yo, como, claro, pero bueno, hay algunas cosas que quizás no, hombre, no es muy, no es, tampoco entro mucho en tal, pero bueno, quizás yo, o sea, todo lo que he hablado, yo creo que deberían de saberlo los niños, pero quizás es importante que lo sepan más por ti, porque al final yo siempre lo digo, yo soy una persona que llega y luego se va, pero tú te quedas, entonces, Mm, bueno. genial, bueno, o verlo conmigo. No, no estoy hablando solo de mi Sí, bueno, caso, ¿eh? quizás hacerlo contigo Porque o la bueno, gente pueda estar pensando esto sí, también, si sí, alguien tiene sí. hijos, ¿no? Y también ir viendo cómo va reaccionando él. Quiero decir que si ves en que en algún momento se siente incómodo, te lo dice o se lo puedes decir, oye, vamos a ver algo ¿sabes? Si no, pues lo podemos dejar o lo que no entiendas o no te guste, pues me lo dices y vamos viendo. Bueno, sí. Gracias. Y después una pregunta muy breve. ¿Cuál es el acróstico que nos has dicho en lugar de pornografía, que es lo que se está usando ahora? Messi, material de explotación sexual infantil, De explotación con una X, ¿no? Mexis. con una S. De explotación sexual infantil. Vale, Messi. Messi. De acuerdo. Pues Taje, dinos qué preguntas hay en el chat y después, si Sí, no se responden, no están todas ahí, damos la voz a quien quiera preguntar. Venga. María, lo primero, muchísimas gracias, interesantísimo y súper bien expuesto, así que muchas gracias Gracias, por tu María gran Ángel. aportación. Y te transmito, una de las preguntas es, ¿a partir de qué edad se supone tienen capacidad para dar un consentimiento informado? A ver, no hay una edad, ahora mismo no hay una edad como, no hay una edad concreta, ¿vale? Hasta hace poco era a partir de 12 años. Ahora mismo esa edad se ha eliminado, a mí me parece que está bien, porque hay niños que con 12 años igual no pueden, pero hay niños que con 6 sí. En este caso no se valora la edad como tal, ahora mismo se valora pues la madurez, se valora las vivencias que han tenido, se valora el contexto, se valoran otras muchas cosas y está bien porque no podemos centrar en una edad concreta los derechos de un niño tampoco. Entonces ahora mismo no hay una edad. Evidentemente quizás un niño de 2 años no pueda, pero, pero vamos, igual antes con 7 ni se planteaba y ahora es una opción. Entonces, una otra persona comentaba que en el cole de sus hijos les han dado una formación que se llama Mi cuerpo es un tesoro para prevenir el abuso. Y lo primero que han hecho es enseñarles a nombrar las partes de su cuerpo. Hacía este comentario. Súper importante. No, a ver, que es que metí un caramelo porque me estaba quedando seca. Tenemos que dejar de llamar a las partes del cuerpo por otras formas. Quiero decir, al brazo le llamamos brazo, a la vulva se le llama vulva, a la vagina se le llama vagina. Nosotros tuvimos, además es peligroso no hacerlo, nosotros tuvimos un caso de una niña
que decía que su tío le chupaba la galleta. Claro, no entendíamos nada hasta que nos dimos cuenta que la galleta para ella era la vulva. Entonces, bueno, es que además es parte de romper el tabú. ¿Por qué al brazo le llamamos brazo y sin embargo tenemos sinónimos para otras partes del cuerpo? Pues es tabú. Ujú. Y Gracias, también Carmen. dar paso a esta pregunta que Mercedes hacía, decía que iba a esperar al final para pedir la palabra. Y luego yo te quería también preguntar un par de cosas. Vale. Mercedes, Hola, Hola, Mercedes. muchísimas gracias. He estado con la cámara apagada mucho rato, pero muy atenta. Trabajo en un colegio, soy Petit, estoy con niños con necesidades especiales, pero Sí. estoy en clase, mm, en clase ordinaria y Ujú. voy a varias clases. Me preocupa muchísimo la infancia, siempre me ha preocupado. Me siento muy impotente y hay algo que te voy a contar en concreto y Ujú. luego eh, eso de la edad me ha dejado un poco loca, porque consentir, pero si hay gente con 18 años que no es capaz de entender a qué se mete, entonces, ¿cómo se puede consentir con 6 con... No lo entiendo, pero bueno. Estoy en una clase con niños con 5 años. Estaba preguntando la seño, cosas, no sé cuál, no sé cómo fue, y de pronto dijo ella, ah, va, un niño, un niño. Y hizo una pregunta a ella que no me acuerdo. Y dijo el niño, pues sí, como la isla de las tentaciones. La seño y yo nos miramos como diciendo, 5 años. Entonces, el problema está en que hay familias que no son conscientes de que un niño no puede ver la isla de las tentaciones con 5 años. Entonces, de que se normalizan ese tipo de cosas, pues es que ¿cómo afrontamos eso? Pero ¿y qué hacemos? No supimos ni, no sé si hay que tomar alguna medida que va a meter, además que no es el único, y que por desgracia es que hay mucho así. Recuerdo cuando mi sobrino ya tiene 13 años, cuando tenía 3 años mi sobrino se quiso disfrazar de Chucky, del muñeco diabólico. Y dije yo, pero ¿cómo puede ser? Dice, bueno, es que estamos viendo la película y estamos viendo cosas y a la vez. Digo, pero ¿cómo? Es que la protección de la infancia deja mucho que desear desde las Totalmente. propias familias. Claro, por eso yo En- digo que tenemos que ser el espacio principal de protección. Es Totalmente, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Mercedes. alucinando, vamos, que yo no tengo hijos, porque me parece de una valentía genial. Agradezco a todos los que tenéis, gracias, pero no tengo porque me parece que es muchísima responsabilidad y le quitaría yo el carnet de padre y madre a más de una persona. Así que más vale que no tenga yo, porque me parece muy hipócrita lo que estoy diciendo, pero es que No. me importa mucho, entonces no es cualquier cosa. La pregunta que quiero hacer ya, que ha surgido de todo. Eh, cu- por favor, dame un ejemplo de revictimización. ¿Cómo un niño, una niña que habla de algo, que un ejemplo que no tengamos que hacer, pues, para que yo lo tenga eso claro de, Pues mira, bueno, a ver, ante una revelación, por ejemplo, sí, ante un niño que dice en casa que ha sufrido abusos, hay dos reacciones que yo siempre digo, por favor, además es que hay una que le suele salir a las madres y hay otra que le suele salir a los padres. A las madres, cuando un niño, bueno, pues un hijo, suele salirles el ¿por qué no me lo has contado antes? Claro, con eso que estamos haciendo, estamos, sin querer, estamos poniendo la responsabilidad y la culpa en el niño. O sea, o eso es lo que puede percibir el niño. Nosotros lo estamos diciendo es muy humano decir, Dios mío, ¿por qué no me lo has contado antes? Pero al final, mm, estamos, sí, volviendo otra vez la responsabilidad en el niño. Y ese niño, pues puede sentir, claro, es que la culpa es mía porque no lo conté antes. Y eso es revictimizar, es volver a hacer daño. Una reacción muy típica de los padres es yo lo mato. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. En el abuso sexual no todo es malo.
Entonces, si estamos hablando de un tío, por ejemplo, ese niño en ese momento lo que menos necesita es saber que va a generar o que él no va a generar nada, pobre, pero que se van a generar más problemas. Entonces, un yo lo mato le puede volver a, o sea, va a pasar algo, mi padre va a hacer algo, eh, mm, yo soy responsable de que esto esté pasando, tenía que haberme callado. Eso es un ejemplo. Luego hay un vídeo que si queréis es que no lo compartí porque dura 13 minutos y claro, no tenía 13 minutos, pero hay un vídeo que es buenísimo de lo que es la revictimización, porque al final, bueno, la revictimización a nivel social ya es el tema de que los niños hasta hace poco tuviesen que declarar varias veces, por ejemplo, en un juicio. Gracias a que estamos avanzando pues ahora está la declaración única, la prueba preconstituida, la posibilidad en general de que los niños hagan una sola declaración, pero es que hasta hace poco tenían que ir al juzgado, tenían que explicarlo al médico, al trabajador social, a los padres. Yo soy perito judicial también y es que me parece indignante, o sea, por ejemplo, los espacios que se dedican para que esos niños también hablen. Por favor, podría hablaros de las Barnahus que aparecieron en Noruega, en Dinamarca, que están en Barcelona empezando a trabajar, pues son casas en las que se reúnen todos los agentes que intervienen en ese proceso. Es una casa normal, en un lado está el médico, en una sala de la casa, en otro está el psicólogo, en otro está... Y el niño va y poco a poco va pasando por todos esos, pero de una forma muy protectora. No de repente voy a jugar a hablar, no de- Quiero decir, vamos a hacer las cosas con todo el cuidado posible. No Gracias, sé si he contestado a tu pregunta, Mercedes. Perfectamente, muchas gracias. Se me ha gracias. ocurrido un ejemplo en lugar de decir, ¿por qué no me lo has dicho antes? Si hubieras decir, ay, cariño, ojalá me lo hubieras dicho antes, no pasa nada. Esto, ¿esa sería una forma de reaccionar o tampoco? No. Nada. Cuando alguien nos diga algo así, vamos a intentar escuchar, validar las emociones y sobre todo, o sea, decir, tú no tienes la culpa de nada. No es culpa tuya. Y mamá y papá, o la profesora o tal, me encargaré de que esto no vuelva a suceder. No vamos a prometer cosas tampoco que no vamos a poder cumplir, ¿eh? O sea, no vamos a hacer esa promesa. Porque muchos niños dicen, te voy a contar algo, pero que quede entre nosotros dos. No, es que no puedo hacer eso, porque te tengo que proteger. Entonces vamos a ver, podemos negociar a quién se lo quieres contar, cómo lo vamos a hacer, pero no puedo quedarme con esto, ¿vale? Porque es importante que no vuelva a pasar. Pero importante, no es culpa tuya. Da igual lo que cuenten, no es culpa tuya. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. María, Por favor, pasa la información a Luis que nos la pase de los vídeos y todo lo Del vídeo que... ese. Y María, estoy disponible, ya os digo. Bueno, ya sí. Cuando pongamos el vídeo, pondremos en la descripción el enlace al vídeo que nos comparta María. Vale. Gracias, Perfecto. Mercedes. Voy a María, y poner, preguntan, espérate, Taje, es que tenemos pendiente de antes que yo la interrumpí a Ay, María perdón. Chércoles, ¿vale? Voy a poner a María. Ahora, tienes el audio lo tienes apagado. Ay, sí. Ah, Le doy, ya, ahora, Hola, María. ahora. No, yo es que cuando estuve leyendo el programa político y llegué al tema de la educación, hablaba de lo importante que era que en las escuelas, en los colegios, se enseñara la enseñanza de educación sexual. Entonces, yo quería preguntar, como tú has hablado de eso, es muy difícil decir a esta edad, claro, yo tengo tres nietos, uno bueno, no debo decir, pequeñito, pequeñito. Y claro, cada uno tiene sus capacidades, son bastante listos y desde luego no les van. Pero ¿a qué edad es correcto de hablar? Por ejemplo, tú has dicho a cada miembro del cuerpo darle pero su nombre, a lo que es el acto sexual, todo esto tiene que tener unas edades concretas o no. La sexualidad es algo que está siempre desde que nacen. Entonces, yo es que en esta casa, por ejemplo, nunca se ha hablado de otra cosa que no fuera vulva. Nosotros, Amaya, yo cuando le iba a limpiar,
No iba a limpiarle, no sé, es que no sé cómo, es que hace mucho, claro, yo nunca, no he oído sinónimos aquí porque los oí en Zaragoza, que era donde vivía cuando Maya era muy pequeña, pero siempre se ha utilizado vulva, vagina. ¿A qué edad? Pues desde que ellos la empiezan a nombrar, porque ¿por qué le vamos a poner otro nombre si ya existe uno? ¿A qué edad es normal hablar de sexualidad? Pues desde que ellos dicen, pues en este caso las niñas, ay, pues papá tiene pene. Sí. O quiero un hermanito. Ah, pues mira, pues, ¿sabes? Pues y tú sabes cómo, o, pues yo tengo vagina y papá tiene, o el primo que vi tiene pene, sí. O sea, el consentimiento, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues es que los niños igual no deberían de tocarse, si no es para limpiarles o para cambiarles el pañal. Nosotros, yo, por ejemplo, a Maya muchas veces, o sea, muchas veces no, siempre que le cambiaba el pañal, era cariño, te voy a cambiar el pañal, te voy a tocar porque te voy a cambiar el pañal, pero esto ya sabes que es porque te voy a cambiar el pañal y ya está. Y nadie, de hecho, el otro día fuimos al médico y la médico le dijo, desnúdate de cintura para arriba. Y me miró como diciendo, ¿pero qué dice esta señora? Le dije, es el médico. ¿Sabes? Entonces me dijo la médico, sí, sí, es verdad, porque estamos aquí, porque te lo pido yo y está mamá delante. No hay una edad para empezar, está, entonces vamos a nombrarlo con naturalidad, con la naturalidad que podamos. Nadie tiene por qué sentirse incómodo tampoco. Yo entiendo que hay, que, bueno, que es difícil para algunas personas y que no todos tenemos, bueno, pues no todos hemos nacido en el mismo momento y no se trataba esto con la naturalidad que debería. Pero no hay una edad. La edad es la edad en la que el niño empieza a descubrir que tiene pene o vagina o que tú tienes pechos. Muchas María, gracias. otra pregunta Nos quedan es, solo unos minutillos ya, ¿vale? Más atajes con la última pregunta. Gracias, sí, María Chércole, ¿y, gracias. y qué ocurre? Preguntan, ¿qué ocurre con las culturas en las que las niñas se casan y son madres? Tendríamos que profundizar un poquito más en ese tema porque las niñas se casan y son... Bueno, a ver, eso es un abuso de derechos. Eso no está dentro, están rompiendo la Convención de los Derechos del Niño, ya para empezar. Entonces, es como si me dicen, ¿qué ocurre con la mutilación genital? Bueno, pues que no debería pasar. O sea, entonces, pues ocurre eso. Es que ahí debería de haber pues una legislación que amparase que eso no puede pasar. Mientras no haya eso, lo que tenemos es pues gente que va allí pues a trabajar desde el terreno, pero también desde dentro. O sea, porque tampoco puedes ir de frente y decir no. Ir sensibilizando también desde donde se pueda, pero está claro que hay cosas que todavía hoy en día pasan que no deberían de pasar y que están, no solo que, no es que sea protección, es que es maltrato, o sea, y que siguen siendo normales en determinados sitios en el mundo. Es decir, la etnia gitana, yo trabajé mucho tiempo con etnia gitana que además me parece increíble, o sea, me encanta, pero la práctica del pañuelo a mí me sigue pareciendo, bueno, de dudosa protección, porque además incluye que las niñas sí se tienen que hacer el pañuelo, pero los niños no. Entonces, bueno, aparte de la edad en la que se casan ya y tal, bueno, pues sí, eso yo lo he vivido y he estado en bodas, quiero decir que, pero bueno, seguimos trabajando en ello, es que no hay otra. Ujú, ujú. Sí, y yo quería comentar muy brevemente que además de que comentarlo, hablarlo, compartirlo es algo que libera muchísimo toda la carga traumática que ha dejado el abuso, tanto en los niños y niñas como en los adultos que lo han Adultos. vivido, y que luego de repente se nos abre en canal esto y puede aparecer ya en el adulto, pues que existen técnicas de psicoterapia que se especializan en justo reprocesar, sanar el trauma. Que el Y no solo en los MDR. niños y niñas, no solo en los niños y niñas, que lo estamos trabajando mucho en la terapia. Yo soy psicoterapeuta y especializada en trauma y apego y en los abusos. Hemos trabajado muchísimo con reprocesar estos abusos que los niños han padecido y como yo tantísimos otros profesionales a los que las personas que conozcan que tienen daño o que pueden tenerlo pueden estar acudiendo para poder sanarlo.
y que sepan las personas que no solamente cuando ha ocurrido se puede sanar, sino cuando ha pasado muchísimos años y ya en el adulto, a veces en personas muy mayores, sale. Tenemos ahora herramientas terapéuticas potentísimas para sanar, para reprocesar, liberar la mente de todas esas cargas que en la mochila las personas han llevado toda su vida y les han hecho sufrir tanto. Que lo sepan, ¿no? Que existen esas técnicas y que puedan acudir a profesionales de la psicología que sean especialistas en ello y liberarse. Quería comentarlo para Sí, que la gente total. lo conozca. Y luego la Vale, naturalidad de que cuando te duele la cabeza vas al médico tal y que cuando te duele otra parte o notas que algo no va bien, pues también tienes que un especialista, ¿no? Que te pueda ayudar. Es que yo absolutamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Y hay una última anotación que han hecho, un comentario, que hay una persona que dice que hay que tener mucho cuidado también con el acceso a los niños en las redes. Sí, sí, claro. El acceso a la pornografía cada vez o sea, ahora mismo la edad es 8 años. O sea, pero bueno, es lo que decía Mercedes antes. Yo me preocupa eso, pero es que me preocupa que haya niños que estén viendo a Chucky o que estén viendo películas que ven con padres, que dices tú, pero es que esto no toca ahora. O sea, Uh-huh. Sí. mira, una pregunta que me surge a mí también como formación política, ¿no? Con carácter político, Uh-huh. aunque tenemos esta ley que tú hablabas del 2021, desde tu experiencia, ¿crees que hay algún punto de mejora especialmente relevante que habría que incorporar, ¿no? a la ley? ¿Alguna? el problema es que al final, en mi experiencia, lo que pasa es que lo que pasa en la ley, o sea, lo que se redacta en la ley está muy bien, y de hecho me parece que está bien. Lo que pasa es que luego llevarlo a la práctica no siempre es ni tan fácil, bueno, al final las personas que hacen las leyes y las que las aplican son personas. Y te encuentras de todo. Entonces, bueno, pues hay jueces que consideran que un niño no tiene que escuchársele, porque no, y utilizan el que no está preparado cuando hay un informe pericial que dice que sí, pero quiero decir, al final quizás no es tanto incorporar algo en la ley, que podríamos hablar, y seguro que sí, quiero decir que yo soy mucho de vamos a mejorar lo que hay a mejorar, sino mejorar en la práctica. O sea, ser personas que lleven realmente a cabo esa protección con nosotros. Muy bien, muchas gracias, María. Ha sido un placer doloroso, pero un placer el Sí, estar sí. contigo esta mañana. Te lo agradecemos de corazón el tiempo que nos has dedicado, A vosotros. la capacidad de transmitir temas tan complicados, pero con Tema mucha complicado, transparencia y mucha sí. normalidad, que a todos nos ayuda y que nos obliga a estar más vigilantes. Ojalá cada vez haya menos niños, niñas, Ojalá. personas que sufran todo esto, porque los adultos, ¿no? Tomamos conciencia de ello. Sí, y Bueno, Muchas adultos gracias. que puedan reparar también, es lo que decía María Ángeles. Uh-huh. ojalá. Muchas gracias, Muchísimas gracias. muchísimas Yo gracias sí a vosotros. quiero aportar Luis, A esto ver, sí que es para que lo pongamos por ley. Obligatoriedad de formación a cualquier persona que trabaja con personas. No puede ser dejarlo. Mira, yo soy voluntaria en muchas cosas y como no es obligatorio que los voluntarios se formen, pues ahí estamos, como Dios nos da a entender. Pero hay muchas personas, maestros, jueces, en cualquier sitio hay cosas que es que debería ser de obligatoriedad, formación. Y además, te hago un examen, a ver si has estado atento. Venga, os dejo en paz, que estoy hoy gracias, muy cabreada. Y gracias. muchísimas gracias. Lo Gracias, último que gracias, antes de gracias a irnos, todos. os recuerdo que nos habéis visto ahora o en diferido, que María se ofrecía si era necesario para Sí, alguna consulta y demás, y como ha dicho María Ángeles Taje, existen también procesos más especializados para sanar todo esto, y ojalá si alguien lo ve y se ha sentido movido por dentro, ha recordado algo o conoce a alguien, pues tire de todo esto, ¿no? Porque hay que apostar por la Eh, vida digna de todas las personas y la mejora de todas las personas en sus circunstancias, ¿no? Sanar Perdona, perdona. sí, Quería aclarar una cosa de la pregunta que le he hecho a ver, que a no te María, si veo. puede ser una cosa pequeña. No te veo, María, ahora. Sí, a ver, ve diciendo que creo que has quitado la pantalla y si quitas la pantalla no te veo. Ahora. ¿Sí? ¿Sí? No. sí.
No te puedo poner porque tienes quitada la María, cuéntanos, no te Cuéntanos, podemos sí. ver, A la pero hora- No, que cuando te pregunto, hombre, claro, que normal la cosa por su nombre es lógico. Me refiero ya a cosas menos. Por ejemplo, explicar lo que has dicho de que los niños vienen de París. ¿A qué edad le puedes explicar o cómo le puedes explicar a un niño la procreación? la procreación. Bueno, pues así. Quiero decir, el acto sexual, Claro, cómo vienen los pues, niños, sí. pues mira, pues claro, cuando los niños empiezan a entender que tienen pene y ellas vagina, pues empiezan a preguntarse, ¿no? Pues igual que para qué sirven las manos o les explican para qué sirve el corazón en el colegio, pues en algún momento también investigan y entonces ¿esto para qué sirve? Y entonces yo, ¿de dónde vine? Pues estuviste en mi barriga. ¿Y cómo salí? Pues, hombre, hay gente que dice, pues es que saliste. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Y cómo entré? Claro, Amaya me decía, ¿y cómo entré? Es que son preguntas como muy lícitas. Pues desde la naturalidad, pues mira, papá introduce el pene en la vagina de mamá y a ver, claro, es que yo se lo expliqué cuando era muy, muy pequeña. Entonces yo le dije, en el útero de mamá es como una casita en la que allí está el bebé durante 9 meses y luego, pues sale por la vagina otra vez y vas acomodando la información a la edad, pero no es un momento de repente se lo explicas todo, es desde la naturaleza de nombrar los órganos, ellos te van preguntando para qué sirven, pues en algún momento preguntan de dónde vienen los niños, y los niños no vienen de París, nacen de ti. Ves fotos cuando ven fotos de una mujer embarazada, oye, y tú, quiero decir, yo creo que si es natural, en realidad es muy natural, porque hay muchas señales de que evidentemente los niños no vienen de París, o sea, de que los hacemos. Y que ellos tienen que saber que, bueno, pues mamá y papá pues tienen una relación de afectividad y de sexualidad que es también privada, o sea, tampoco sin entrar en detalles, pero bueno, no sé, es que para mí es como tan natural, sería como para una charla, ¿no? Pues de cómo, de la educación sexual, que podríamos tenerla, pero yo creo que María, si quieres, podemos hablar en otro momento, o no sé, Mm. pero desde la naturalidad del decir, pues cuando vean una foto de mamá embarazada, ¿y cómo llega ahí? Pues mira, pues papá, mm, pues eso, introdujo el pene en la vagina de mamá y entonces, pero claro, para eso tienen que saber que existe el pene, que existe la vagina. Mm. No sé si te he contestado, María, no te has quedado muy a gusto, ¿eh? Con esa Gracias. respuesta. No, ¿sabes? Pero es que me estaba acordando de anécdotas que me han pasado, Vamos a ir pero terminando, ¿vale? no Se me ha extendemos ido el más, no tiempo, extendemos más. María. Como hay posibilidad de seguir el contacto con María, Sí, incluso podemos plantearnos otro tipo de sesión en otro momento sobre este tema y demás, pero ya no hemos ido un cuarto de hora sobre lo lo previsto siento. y entiendo que el tiempo de María también lo tiene que ocupar en otras cosas, entre ellas supongo que con Amaya, y bueno, hay gente aquí también tiene seguro compromiso. Así que bueno, ha sido un placer, genial la Muchísimas Gracias, exposición, gracias. sí, Ha por sido lo un que nos has placer para mí transmitido, también. y gracias, Espero gracias, gracias. que no haya sido muy pesado y que, bueno, que No, Todo haya... lo ha contrario, sido, se ve que aquí hay ganas de más, hay ganas de más, pero Sí, hay también ganas mi de más, función así como que muchísimas moderador gracias. es decir hasta aquí, ¿no? Porque si no, enganchamos uno con otro. Gracias de Estoy verdad, María. aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Un muchas Gracias, placer. gracias, gracias a gracias. ti. Adiós, Muchas gracias. adiós, gracias. adiós. Adiós. Lo grabamos, lo subimos a internet.